Bueno, con 17 participantes el día de hoy, vamos a iniciar entonces la clase de religión, teniendo en cuenta que el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser entonces el árbol genealógico de las religiones. ¿Listo? Ese es el título que tienen que tener en el cuaderno. Recuerden que voy a revisar los cuadernos tanto sea por mensaje de texto que van a enviar al WhatsApp o en ese preciso momento cuando acabe la clase. Voy a pedirles que activen la cámara para mostrar entonces que estén anotando todo listo cuando vayan terminando, cuando vayamos terminando todo lo que tiene que ver con la clase. Entonces, en el momento pertinente, pues yo les voy a pedir que me muestren el cuaderno como tal y entonces eh, tendrán entonces su nota de participación. Bueno, ya saben, entonces el árbol genealógico de las religiones. Eh, Entender entonces la genealogía, como dice acá, genealógico, como el estudio entonces de las generaciones o del origen mismo, en este caso, pues de cómo surgen algunas religiones, ¿cierto? Pensémonos entonces que todas las religiones son entonces como tal el hilo conductor del pensamiento de muchas generaciones. En este caso, en este caso, las religiones pues se pensarían eh, como el cumplimiento como tal del pensamiento, el pensamiento de la misión histórica, ¿cierto? Algunos filósofos de la época fueron muy criticados y en este caso casi que perseguidos y asesinados porque pensaban que las religiones terminaban siendo un fracaso, fracaso por el cual, digamos, se aseguraba entonces que su misión no había podido ser cumplida, entendiendo esta como el de salvar el pensamiento y el ser humano de lo que ellos llamaban pues el pecado, ¿ya? Siempre pues se aseguraba dentro de muchas de religiones que el ser humano en este caso tenía la facilidad de poder realizar muchas cosas en su vida y ser fácilmente salvado, ¿ya? Porque pues muchas de las religiones, no solamente la católica, pues aporta, ¿qué pasó aquí? Aporta como tal entonces ese tema de que las personas dentro de su religión pueden llegar a ser salvadas por sus pecados, ¿ya? Por acá me preguntan que cuál es el tema. Aquí abajito lo dice. ¿Listo? La genealogía de las religiones. Avanzando entonces un poco en el tema, todas las religiones del mundo pues han logrado un objetivo con el hombre y es que eh, consiguieron en sí como tal encarnar entonces el concepto mismo de que su religión era la verdad, de que su religión era el camino, ¿ya? Esa era una, digamos, de los fundamentos principales como tal de estas religiones. Y en este caso, pues, las religiones como tal necesitaban entender que, uy, esos bostezos de Natalia la pillé, entender que las religiones necesitaban que las personas pues lograran ese objetivo, conseguir que encarnaran esa verdad, que empezaran a pensar que lo que ellos brindaban tenía un sentido y una lógica. Al fin y al cabo, como dicen los filósofos, las religiones de alguna forma pues no pudieron cumplir con asegurar que las personas dentro de su religión pudieran ser salvadas, entre comillas, porque nunca se definió como tal cómo podían ser salvados, pero sí pudieron cumplir el que las personas como tal encarnaran ese fundamento de la religión misma y estuvieran detrás siempre de estas religiones y se establecieran como tal. Es decir, las religiones pudieron tener muchísimo poder social y cultural en su tiempo. eh, de alguna forma aún se puede decir que todavía tienen un cierto poder cultural y social, pero nunca pudieron asegurar, por ejemplo, como las filosofías,
si realmente eso de ser salvadas o no al final de la vida podía ser cierto o no, ¿cierto? Eh, la religión entonces, pues ya sabemos que se define como un sistema y una práctica que lleva al ser humano a acercarse un poco más con Dios. Digamos que ese es un fundamento o una definición mayormente clara alrededor de lo que pueden ser las religiones. Por ejemplo, la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, nos define la religión como un culto que se le tributa a la divinidad como obligación de la conciencia y el cumplimiento del deber. Analicemos un poco entonces esta definición. La academia entonces nos define a la religión como un culto. Un culto entonces es una conglomeración de personas, ¿ya? Que tienen todos un mismo fundamento o un mismo pensamiento. Eh, lo que quieren hacer entonces en los cultos es eh, hacer que una gran cantidad de personas sigan este pensamiento, conlleven un pensamiento eh, igualitario, ¿ya? Y que si a las personas en general en este culto no les gusta algo, tienen que entonces unirse entre todos, por ejemplo, es un ejemplo, para atacar este pensamiento. Pensamiento que pues, por ejemplo, en algunas religiones puede verse como, en algunas religiones, ¿no? No en todas, como por ejemplo el ser homosexual fue atacado durante muchísimo tiempo en las religiones como un pecado, como una falta de respeto hacia los dioses, porque pues en muchas religiones el fundamento creacionista nunca dio cabida como tal a lo que ahorita llamamos homosexualidad. Claro que muchas de estas religiones cuando se fundamentaron en sus sociedades existía como tal, por ejemplo, la homosexualidad, pero no se le había dado un nombre. Por tanto, al no dársele un nombre o una especificación, eh, no fue agregada o de alguna forma no fue eximida, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, eh, por acá nos dice, se le tributa, perdón, que yo también soy humano y bostezo. Eh, por ejemplo, aquí nos dice que se le tributa a la divinidad como obligación. En todas las religiones tiene la particularidad que nosotros como seres humanos, como no tenemos mucho que dar, por así decirlo, porque por ejemplo en la religión católica, eh, Jesucristo desde los inicios de la humanidad nos hablaba sobre que él no esperaba dinero, tierras y demás posesiones físicas de los seres humanos, de nuestros congéneres, sino que esperaba fe, ¿ya? Entonces, este pensamiento no es solamente de Jesucristo. Ese pensamiento se da también en otras religiones que buscan, digamos, esa definición de tributar a la divinidad con obligación, ¿ya? Obligación de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, esperan de nosotros que seamos fieles a su pensamiento. Estoy hablando de las religiones en general, no solamente de la católica. Esperan que entonces las personas que tributamos a las religiones seamos fieles con nuestra conciencia, ¿ya? Y con nuestro cumplimiento, de ir siempre, pues digamos, a los cultos, a las misas, a las conglomeraciones religiosas, siempre pensando en el que si no vamos, algo va a pasar, ¿ya? ¿Cierto? Entonces esa obligación de conciencia está en el hecho de, no, es que conscientemente siento que algo va a pasar eh, y que en algún momento si yo no voy a esa visa y por ejemplo las personas más de generaciones pasadas, digamos, entre comillas los viejos, siempre se les metió, digamos, ese pensamiento muy radical y era entonces que pasaba algo, que podía pasar algo. En este caso siempre pasa algo malo si usted no asiste como tal al culto o a la misa.
Entonces, ese pensamiento y esa obligación de conciencia no es solamente de algunas religiones, sino también de la católica, ¿cierto? Pero es como, digamos, un fundamento principal que tiene una religión. Los principios entonces eternos y las formas religiosas, uy, esto se me adelantó horrible. Esperen, muchachos, qué pena que se me adelantó esta vaina. Allá, acá, listo. Ahora sí. Los principios como tal eternos y las formas religiosas como las conocemos, sean distintas formas y dioses, eh, sea, digamos, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, porque no somos las únicas, digamos que la religión católica no es la única que cree en la concepción de un solo Dios, pero que se presenta de formas diferentes. Eso es lo que, digamos, lo podemos llamar forma religiosa. Nos enseña entonces que existen unos principios místicos como tal que todas las religiones siguen. Y es que, por ejemplo, se nos dice que eh, bajo, digamos, esa mirada de la religión, eh, todos nacen, ¿ya? Todos los seres humanos deben nacer, crecer, desarrollarse y multiplicarse, ¿ya? Muchas sectas, entonces, muchos pensamientos que no son adecuados a las religiones y que no se adaptan, no siguen estos principios, ¿ya? Estos principios son muy importantes. Todas las religiones, pues, entonces invitan a sus creyentes a que deben respetar el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y sobre todo la multiplicación de las personas que están dentro de sus religiones, ¿cierto? Porque eh, esta multiplicación, digamos que es lo que hace que existan más fieles, ¿ya? Más fieles a su culto, ¿ya? A su religión. Y es que eh, nos enseñan entonces estas principios religiosos nos enseñan los principios de que el pensamiento religioso nunca debe morir, ¿ya? Los principios religiosos entonces dicen que debe tener como tal valores eternos, valores que deben seguir como tal de generación en generación, y si no existiera dicha multiplicación, dicho pensamiento fundamentado en el seguir un pensamiento, entonces nunca se daría como tal la prolongación como tal de la religión. Eso es lo que se quiere pensar, pues, a través de el que las personas dentro de las religiones se les diga que se deben multiplicar mucho, mucho, porque si ustedes pueden ver, porque si ustedes pueden ver y ustedes se dan cuenta, muchas de las religiones entonces nos invitan como tal a eso, a multiplicarnos. Y entonces, por ejemplo, si una persona no sigue este principio, ¿ya? No sigue este fundamento como tal de no, yo no quiero, por ejemplo, tener hijos, entonces se le castiga, se le hace a un lado, no se le tiene en cuenta, se le adjudica como una persona entonces que va a morir sola, que va a tener una vida solitaria, entonces siempre se le apega a esto, ¿ya? Y es que entonces ese principio de la multiplicación, de seguir como tal la fórmula viviente de las religiones, de seguir a cada pensamiento, no se siguiera como tal, entonces la religión no progresaría, ¿ya? Hay que entender eso. Las formas religiosas, por ejemplo, nos hablan de... Perdón, perdón, qué pena. Las formas religiosas nos hablan entonces, por ejemplo, de que no solamente en las religiones como tal existen, como en la de nosotros, que existe Dios, Jesús y el Espíritu Santo,
Por ejemplo, aquí nos dicen que en las selvas africanas se ejerce un sacerdocio ante la tribu de los caníbales, eh, y es que, por ejemplo, las religiones varían en lo que tienen que ver con sus ritos, ¿ya? Recordemos entonces que en la religión católica, por ejemplo, nos dicen que comeremos y beberemos el cuerpo de Cristo. No sé si alguien sabe, por ejemplo, de otra religión que este es uno de los ritos fundamentales dentro del catolicismo, y es que durante lo que nosotros llamamos misa, se habla de comer y tomar la sangre y el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en otras tribus lo toman por ejemplo, las tribus africanas, como nos dicen aquí, lo toman de una forma mayormente literal, ¿ya? Aunque no lo crean, las tribus caníbales aún existen. Por ejemplo, en Brasil, las selvas de Brasil todavía existen, y lo que hacen ellos, bajo muchas investigaciones que se dieron cuenta pues otras personas externas a la tribu, era que existían todavía los sacrificios. Y por ejemplo, en las religiones fundamentales, como son la mesopotámica, como son las religiones que se establecieron antes de que llegaran los españoles a América, los sacrificios, por ejemplo, estaban, ¿ya? Entonces, ellos a través del cuerpo humano se comunicaban con sus dioses. En este caso, por ejemplo, por ejemplo, los aztecas tomaban el corazón de uno de los sacrificios, de una de las personas ofrecidas para estos sacrificios, y lo que hacían entonces era, bajo pues sus propios ritos, asimilar que cuando arrancaban el corazón de una persona, se acercaban entonces al centro de su conocimiento. Recordemos entonces que antes que la ciencia existiera, eh, las religiones explicaban de dónde venía el pensamiento y todo lo que se generaba el ser humano, ¿cierto? Y es que ellos pensaban que venía del corazón. Entonces, por ejemplo, los indígenas, en este caso, o los nativos americanos, llamémoslos así porque llamarlos indígenas es muy despectivo. Los nativos americanos pensaban entonces que arrancando el corazón del ser humano, y en este caso, digamos que el sacerdote, el más cercano a Dios, comiéndoselo, se acercaba un poco más a Dios, podía pensar lo que Dios quería para la tribu y por tanto indicarles el camino adecuado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, las formas religiosas cambian según las épocas históricas, efectivamente, las razas necesitan su forma religiosa especial. Entonces, por ejemplo, si digamos nosotros hubiéramos avanzado a un pensamiento social diferente, en donde nos parece que, por ejemplo, hacer sacrificios está mal, y, por ejemplo, las religiones no hubieran avanzado y hubiéramos seguido en este proceso de arrancar corazones a sacrificios, dichas religiones no hubieran avanzado, ya dichas religiones no hubieran tenido eh, estas, esta fama y este poder que tendrían social y culturalmente ahorita. Porque no sé si saben, pero por ejemplo, la religión católica comenzó desde sus inicios tomando eso de la sangre y el cuerpo de, por ejemplo, otras religiones paganas. En este caso, por ejemplo, los griegos hacían esto de en una copa llenar la sangre, a veces, algunos casos humana, en otros casos de un cordero, de una vaca, por ejemplo, llenaban la copa de esa sangre y la ofrecían a los dioses y la tomaban en comunidad o la regaban, por ejemplo, en los campos, para que pues esta sangre, siendo la representación de la sangre de los dioses, les brindara el camino que se necesitaba, ¿ya? Eh, Quisiera saber si hasta el momento hay alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta. Nadie, por ejemplo, no tiene ninguna duda o algo así relacionado para que podamos seguir, perdón. No, nadie. Bueno, los principios divinos entonces son los que conocemos hasta ahorita como por ejemplo en las religiones católicas, ¿ya? En la religión católica conocemos a Cristo, al Espíritu Santo
y a la madre de Cristo. Pero estos se presentan en otras religiones también con otros nombres y recordemos que pues hay religiones aún más viejas que la religión católica y por ejemplo el Cristo también se presenta la forma y una forma parecida a la que conocemos como de Cristo también se presentaba en otras religiones como el divino Rabí de Galilea que tiene también los mismos atributos. Este Cristo que nosotros conocemos tiene los mismos atributos que, por ejemplo, Zeus de los griegos, como Apolo, por ejemplo, Krishna en las religiones hindúes también es muy parecido a Cristo. Quetzalcóatl, que también hace parte de las religiones eh, aztecas. Lao Tse, que también pertenece a las religiones chinas y orientales. Fuji, por ejemplo, que es el Cristo chino, ¿ya? Y Buda, que si nos ponemos a pensar, algunas religiones no aceptan a Buda porque entonces dicen que Buda no era un dios, que Buda era un profeta, etcétera, etcétera, y por eso, digamos, es muy rechazado esa imagen. Digamos que las personas más, ¿cómo se puede decir? Más conservadoras frente a la religión católica dicen que la religión católica como tal es original, que digamos no hay una parecida, que es la verdadera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si uno se pone a estudiar como tal la imagen de Cristo o el Espíritu Santo o de la Madre de Cristo, se ha dado cuenta que estas imágenes en otras religiones se han repetido. Es allí donde viene la genealogía, perdón. Y es que no es que se repita como tal la imagen que conocemos, ¿no? No, esa es completamente original. Pero el pensamiento, pero la forma, pero el sentido mismo de estas divinidades se repite. El Espíritu Santo entonces nos dice que son personajes inmaculados, por ejemplo, en muchas de las otras religiones, nace por obra y gracia del Espíritu Santo todos aquellos que nacen de vírgenes inmaculadas ante un parto y después del parto. Entonces, en otras religiones, por ejemplo, también se ha presentado esta concepción, ¿ya? De pronto aquí en la diapositiva no nos hablan de qué religiones y de qué forma se presentan, pero seguramente con un poco de investigación nos podremos dar cuenta de ello. La representación entonces de una madre, de la madre de un, de un dios, también se presenta muy repetidamente en otras religiones. Entonces, recordar entonces que la madre de un dios puede ser una persona pobre, desconocida, eh, y adorada y adorable, digamos, de dicho Dios, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Jesús recibió los mismos atributos y poderes como tal de otros dioses de otras religiones, como por ejemplo la diosa Isis de las religiones egipcias, Juno, Demeter, Ceres, Ceres, Vesta, Maía, Adonia, Insorberta, Rea, Cibeles y Toanzanzin, perdón si no estoy mal, son dioses de otras religiones que si nos vamos a ver, ellos tienen, digamos, atributos, pensamientos y, entre comillas, poderes parecidos a los de Jesucristo. Ya hay ciertas relaciones entre lo que nosotros concebimos como es nuestra religión a las bases fundamentales de otras religiones. ¿Ya? Hay algo también muy interesante dentro de las religiones y que se repite en otras muchas religiones, que es la experiencia mística directa. Estas personas que dicen ser tocadas por Dios, que dicen haber visto a Dios, que dicen haber estado con Dios, entonces, por ejemplo, son casos eh, muy conocidos dentro de otras religiones también. Digamos que no es solamente de nosotros, los católicos, y, por ejemplo, la psicología le ha dado un sentido a esto, un sentido y una lógica. Uy, ya se nos va a acabar esto. Un sentido y una lógica, digamos, a ese por qué otras personas eh, conciben, digamos, que han sido tocadas o han sido iluminadas por Dios.
Por ejemplo, la psicología dice que se llaman delirios místicos, ¿ya? Y estas personas entonces dicen hablar con Dios, pensar en Dios, encontrar a Dios en muchas partes, pero en realidad termina siendo, digamos, un delirio de su mente. Por ejemplo, aquí nos dicen que la religión es una propiedad inherente, está toda siempre, digamos que no existe un hombre que no crea en la religión. Y muchas, por ejemplo, aquí es donde, digamos, vamos a tener una cierta discusión con los agnósticos. Yo creo que ya habíamos hablado de ese tema anteriormente, y es que los agnósticos, entre comillas, no creerían, digamos, en Dios o en la religión como tal. Pero, por ejemplo, para usted no creer en algo, digamos, usted no cree en la pata sola, ¿cierto? Pero usted ha escuchado muchas veces de la pata sola, ha escuchado que ha habido vecinos que han visto a la pata sola. Digamos que usted tiene que creer de alguna forma u otra, entre comillas, en la religión para no creer en Dios, para no creer como tal en su religión. Entonces, personas que no crean como tal en la religión no está establecido bajo un pensamiento. Entonces dice que todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso, aunque no pertenezca a ninguna religión, ¿ya? Todo el que sepa que existe la verdad, que puede concebir el camino de la verdad, es una persona que es capaz de, es una persona religiosa, quiéralo o no. Entonces, en la experiencia mística directa, ese tiempo, digamos, de pensar que no estás dentro de la religión, pues créeme que sí lo estás. Bueno, vamos terminando entonces hasta aquí. Quiero que me muestren entonces sus anotaciones, cómo va todo eso, para que pues puedan irse retirando si necesitan retirarse o si tienen alguna pregunta, realizarla de una vez. Vamos a ver entonces. Vayan encendiendo las cámaras y me muestran entonces sus anotaciones. Necesito que al menos tengan el título, ¿no? Porque pues, es que es muy duro. Por ahí me mandaron anotaciones sin título y entonces, a ver, la que he visto como más atenta a la clase, que es Cindy Olivieros. Acerca bien el cuaderno, porfa. Listo, Cindy, que Dios te acompañe, te puedes retirar. Juan David Orozco, acerca un poco más el cuaderno. Listo. Ya saben entonces que vamos a hacer estas anotaciones y la próxima clase vamos a hacer taller. Listo, listo, Sebastián Cardona, te puedes retirar. Samuel Banderas también. Justin Ardila también. Natalia, que no sé cuál es su apellido también. Nicola Alegría, no le veo el título, pero se puede retirar. Marulanda, veo cuadros nomás. Correa, se puede retirar. Eh, listo. Ángela Valdés también se puede retirar. Marulanda, ya lo vi bien, también se puede retirar. Que Dios los bendiga a todos. Mayerly también te puede retirar. Giancarlos Guerra también se puede retirar. Y los demás muchachos, necesito ver sus anotaciones. Juan Flores también te puede retirar, no hay ningún problema. Los muchachos que no han iniciado sus cámaras, ahí les estoy dando el permiso para que las inicien. Nicole, hace rato te dije que te podías retirar, hija, que te vaya muy bien, tranquila. Los demás muchachos, bueno, los demás ya saben entonces que por favor me envían sus anotaciones al WhatsApp para saber si, eh, digamos, estuvieron atentos a la clase. Por acá me escribieron, yo acabo de llegar. Esteban, ya sabes, tienes que entonces ir al video de YouTube que voy a subir de esta clase y hacer las anotaciones. Flores ya me mostró, entonces no es necesario que me lo mande. Espero que todos estén entonces muy bien y que me les vaya muy bien, que el Señor me los bendiga.